Estimado Federico Pizarro, ¿cómo andas, canijo? Mi querido Jorge Castillo, aquí feliz de grabar. ¿Qué programa es? ¿El El 13? 12 más uno para que no te alburé, y tú a mí, Ándale. pues Y estamos en el 12 más uno. entre más programas, más gente nos escuchará, quién sabe, ¿verdad? Así es, Ojalá. esperemos que sí, esperemos que sí. Oye, un comentario breve de lo que nos ha pasado con la música, ¿no? Porque ha habido algunos colegas, amigos y audiencia que me dice que qué onda con la música. Pues así breve les platicamos que tuvimos un tema ahí pues de censura de la casa discográfica de una canción que usamos en el programa de Raúl Ramírez y nos hemos visto obligados pues a limitar, bueno, más bien a suprimir el uso de los comentarios musicales, ¿no? De hecho, ese es el primer programa de Touch Bolas y más editado, porque tuvimos que cortar toda la parte donde hablábamos precisamente de esa canción, y pues bueno, pues ni modo. Estábamos hablando de Hotel California de The Eagles, que mejor ni lo voy a decir. Estábamos hablando de el hotel que está ahí en Todos Santos, del grupo Águilas, ¿no? Sí, como en Radio Capital, y Exacto, escuchaste a las águilas. exacto. Porque nos censuraron y nos bajaron el video, tuve que cortar eso y volverlo a subir. Entonces ya para el del Mundial que estoy por subir pronto, ya tampoco está el tema musical y por supuesto hoy no tuvimos tampoco introducción musical. Ahí si alguien sabe cómo funciona eso o qué podemos hacer para que no lo corten, agradeceremos el coaching. Así es. Pero bueno, retomando la historia de este fatídico cuarto partido que no nos permite llegar al quinto y que nos quedamos ahí repasando lo que fue Corea-Japón, pues hoy abrimos con el 2006, aquel mundial que dirige el Bigotón Lavolpe en un periodo de 4 años, lo cual no es normal que el entrenador dure los 4 años de periodos entre mundiales. Y bueno, pues, ¿qué me platicas, Jorge, de esta selección del 2006, su camino al Mundial y lo que pasó en esa Copa del Mundo de Alemania? Bueno, pues aquel 2006 se celebraba el Mundial en Alemania. México pasaba en el hexagonal final en primer lugar con 22 puntos, 7 partidos ganados. Había jugado, yo creo que esa selección causaba bastante ilusión en el sentido de que había venido jugando bastante bien, había pasado tranquilamente, había tenido una muy buena Copa Confederaciones en 2005 también allá en Alemania, donde en el grupo teníamos a Brasil, si mi memoria no falla. La verdad es que a mí esa selección me parecía que tenía buenas posibilidades de por fin llegar al quinto partido y me parece que en el ámbito social de todo México, pues parecía que había ilusiones, ¿no? Sí, bueno, esa selección que había ganado la eliminatoria en la primera fase, dejando atrás a Trinidad y Tobago y San Vicente, y que en el hexagonal se califica primera por arriba de Estados Unidos, Costa Rica, la propia Trinidad, Guatemala y Panamá. En el 2005 en la Confederaciones, bueno, la Volpe saca una formación con sus tres centrales con los que siempre ha jugado y dándole a conocer al mundo esa estrategia de juego, la famosa salida a la volpiana, que sin querer ser técnicos, que no lo somos, pero pues es interesante, ¿no? Mandando un medio de contención adentro de los dos centrales, saliendo siempre por un lado. Eh, bueno, la verdad es que es una buena innovación que quizás se dio a conocer un año antes y que no llegó engrasado al 2006, sino más bien se engrasó al 2005 con una extraordinaria Copa Confederaciones, insisto, y que a la postre en el 2006, pues muchos de los jugadores que allí estuvieron acabando quedándose en Europa, lo cual ha sido el mayor logro en términos de emigración de jugadores, ¿no? Repasando la lista que fue al 2006, estaba Osvaldo Sánchez, José de Jesús Corona, Guillermo Ochoa, Claudio Suárez, Carlos Salcido, Rafa Márquez, Ricardo Osorio, Gonzalo Pineda, el Gringo Castro, Mario Méndez, el Maza Rodríguez, Luis Ernesto Pérez, Gerardo Torrado, Antonio Nael Sonciña, Pavel Pardo, Ramón Morales, Andrés Guardado, el Chiquis García tan criticado porque es yerno de la Volpe, el Cabrito Arellano, arriba en la delantera Jared Borghetti
el Guille Franco, el Kikín Fonseca y Omar Bravo. No era una mala selección, Jorge, la verdad. Yo tengo ahí mis detalles. Por ejemplo, Rafael Chiquis García jugando en aquel momento en el Atlas, ya con 31 años de edad, me parece que no tenía mucho que hacer en esa selección. De la misma manera, me parece que Jared Borghetti, en ese momento jugando para el Bolton Wanderers, que no lo estaba haciendo nada bien en Inglaterra, no lo estaba viendo bien, tenía 32 años de edad. Yo creo que esos dos jugadores no tuvieron que haber ido a ese mundial, definitivamente. Y por otro lado dejó a Cuauhtémoc Blanco en México, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, que pues todavía jugó otro mundial posterior. Entonces yo creo que el Cuau tuvo que haber ido ahí. Pues mira, yo la verdad creo que en una lista de 23, por supuesto que cabía Blanco. Me parece que más allá de que se diga que las rencillas de la Volpe y Blanco y de aquel gol en el que él se le festeja en su cara, gol al Atlas, que por cierto me duele mucho, yo soy rojinegro de corazón, pero la realidad es que así como digo que en los 23 por supuesto que cabía, no tenía buena relación con los exatlistas. De hecho, se sabe públicamente que tanto Pavel como Rafael Márquez, como el mismo Osvaldo, exatlista, no tenían buena relación con él. No cabía haciendo grupo. Y por otro lado, la posición que podía jugar Blanco la jugaba Ciña, y la Volpe a la fecha declara que Ciña para él es mucho mejor que la Volpe, sobre todo en la recuperación de la pelota, ¿no? Pero a ver, dos Entonces, cosas. Pavel Pardo jugaba en ese momento en el América con él. Y punto número dos, esa otra parte que mencionas, yo nunca he sido partidario de nacionalizar a un jugador cuya selección original o de origen de país no lo ha llamado porque no es lo suficientemente bueno, y entonces tú lo nacionalizas y lo utilizas. Eso es casi como quedarte con las migajas de una mejor selección. No soy partícipe de eso. Pero bueno, esas fueron las cosas que de esta selección no me gustaron tanto, y quizá por eso no me enganché tanto con esa selección. O sea, yo creo que esta selección, a pesar de que sí tenía, digamos, causó una buena ilusión, te diría que no solo a mí, yo creo que causó poco enganche con la gente, en el sentido de la Volpe. La Volpe ha sido siempre un entrenador polémico que no cae muy bien. Teníamos a Ciña, un nacionalizado, dejaron fuera a Cuauhtémoc Blanco, que era un ídolo nacional. Entonces yo creo que esta selección causó poco enganche. No sé qué opinas tú. mira, yo creo que causó poco enganche. Para mí, La Volpe es un gran entrenador desde el punto de vista de su capacidad técnica. Lo que pasa, pues, es que es naco, ¿no? O sea, pues como buen naco que viene seguramente de un barrio muy deprimido de Argentina, que no tuvo educación, no por ser económicamente bajo, pero es un cuate que le falta pulida en términos de su manejo de relaciones. Si le hubieran puesto a alguien, me parece, por ejemplo, que esta selección hubiera cabido alguien que le hubiera dado el manejo precisamente tanto con la prensa como con los jugadores. Creo que es lo que le ha faltado a la Volpe. La selección termina en segundo lugar en la primera fase, en una primera fase bastante deslucida, en donde solamente le gana a Irán. En el de debut, allá el 11 de junio de 2006, no le ganamos a Irán. Exactamente. Es una selección que fue cabeza de serie, histórico que México fuera cabeza de serie, fue sembrado de grupo. No fue Portugal el sembrado de grupo. No, el sembrado fue México. México fue el sembrado porque precisamente le dan todas las categorías de lo que había pasado en sus copas confederaciones, las Copas Tienes América. razón, el sembrado fue México, tienes razón. Entonces, México solamente le gana a Irán, empata con Angola, pierde con Portugal, y bueno, pues al final queda en el lugar 15 de ese mundial, y pues en ese cuarto partido, que es de lo que se trata el fondo del programa, además de recordar, pues pierde en el mejor partido que jugó, porque jugó muy bien, pues pierde con un golazo de Maxi Rodríguez que no vuelve a meter ni en el Xbox, ¿no? La verdad. No, ese gol de verdad yo lo he intentado en el FIFA 98 y no me sale. La verdad es que fue una pincelada de fútbol. México había jugado muy bien ese partido. Este, habían causado buenas ilusiones y bueno, pues al final ahí una pincelada del Maxi nos dejó fuera del Mundial. Correcto. Y bueno, luego viene el tema del 2010, aquel mundial para Sudáfrica, no se le da continuidad a la selección, cosa que pues, creo que nunca va a pasar.
el que tengas dos ciclos, ¿Te refieres ya a llegaré. continuidad del entrenador? Así es. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Pero no es un fenómeno solo en México, ¿eh? Yo creo que es difícil los periodos de más de 2 mundiales para un entrenador a nivel mundial. Sí, estoy de acuerdo a nivel de 2 mundiales, pero en México no se tiene a veces ni siquiera el ciclo completo. Ya llegaremos a este último mundial que veremos hoy. Vámonos un poco más rápido para que la gente no se nos aburra. En este mundial del 2010, pues México califica habiendo pues pasado por un cambio de estrategia, ¿no? Aquí se opta mucho encabezado por el fallecido Jorge Vergara, que se traiga un entrenador europeo y se trae a Sven-Göran Eriksson para dirigir a México. La primera ronda deja fuera a Belice para entrar a la tercera ronda, ahí clasifica como segundo, abajo de Honduras y por arriba de Jamaica, solo por diferencia de goles, y Ajá. de Canadá, y en el hexagonal Eriksson lo hace verdaderamente mal. Se le dan las gracias, se trae a Javier Aguirre como sustituto y se logra calificar en segundo lugar por debajo de Estados Unidos, por arriba de Honduras, Costa Rica, El Salvador y Trinidad y Tobago. Yo en lo particular creo que el experimento de un entrenador europeo no es malo, pero no ese entrenador. O sea, no tan diametralmente opuesto. A lo mejor un entrenador europeo de origen español o de origen argentino, como en su momento fue Menotti, en aquel momento podría haber sido el profesor Tavares, que luego hizo grandes cosas precisamente con Uruguay en este mundial, o Trapattoni, que mucho más latino, no un sueco que vivía aquí en Polanco y que no sabía qué onda, ¿no? Creo yo. Estoy de acuerdo contigo. Digo, finalmente me parece que eso, pues es incidental al final del día, ¿no? El talento de un entrenador no está en el idioma y eso es manejable. Eso ha sucedido en algunas otras elecciones y no representa mayor problema. Yo lo que creo es que México, el gran daño que tiene México es la mediocridad de la zona en la que se encuentra. Y esa mediocridad de la zona en la que nos encontramos no nos permite llegar bien embalados o bien preparados a un mundial de fútbol. Por supuesto que si estuviéramos perdóname, Conmebol. en Conmebol, pues probablemente no hubiéramos ido a la mitad de los mundiales que hemos ido. Sin embargo, No, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Eso se dice mucho y la verdad es que México por debajo de Brasil y Argentina, y en algún momento los chilenos o los uruguayos, pero está en ese nivel y lo vimos en las Copas Américas que jugamos. Porque además en Conmebol califican 5, entonces no lo veo así. Yo difiero, yo creo que si no hubiéramos dicho, no sé si a la mitad, lo que estoy tratando de decir es que es una realidad matemática que no hubiéramos ido al mismo número de mundiales que hemos ido. O sea, es una realidad. En eso estoy de acuerdo contigo. O sea, México tendría que hacer algo por mejorar, como Australia dejó de jugar en Oceanía y se inscribió en Asia, porque en Australia jugaba contra las Islas Tonga y contra, no sé, contra Sí, o sea, Tanzania, ¿no? sí, es que juegas contra ligas donde la liga profesional es en algunos lugares inexistente, ¿no? Estoy Donde de acuerdo contigo, trabajan en semana de taxistas y se presentan el sábado al partido. pero yo no lo veo así, porque mira, Costa Rica tiene una liga deprimida y demás, al final de cuentas ya jugó su quinto partido y fue precisamente dejando fuera a campeones del mundo como Italia y como Inglaterra, ¿no? Y calificando junto con Uruguay. Yo creo que es más el empaque y es más la capacidad de gestión de un grupo de jugadores, que no deben ser mimados, que hay que exigirles más, que hay que pagarles lo justo, que hay que prepararlos físicamente bien. El equipo mexicano llega con una capacidad aeróbica muy buena, pero la condición física no es lo único. El manejo de las dos piernas, el respeto al sistema, el tocar de una sola, en un solo de primera, pues. La fortaleza Fallado, física ¿no? tiene mucho que ver. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, en aquel momento, ¿quiénes estaban en la selección? ¿En la encabezaban quiénes, Federico? ¿Quiénes eran los Pues mira, porteros? te doy la lista. La lista fue Óscar Pérez, curiosamente, ¿no? La lista de Aguirre y llevando a Mario Carrillo, que para mí es uno de los grandes errores que pudo haber hecho Aguirre, lleva a Óscar Pérez, que no tuvo un mal mundial, aunque tuvo esa falla ahí con Argentina en el gol de Tevez, ya repasaremos. Tiene al Conejo, a Guillermo Ochoa y a Luis Ernesto Mitchell, deja fuera Corona. Como defensas lleva al Maza Rodríguez, a Carlos Salcido, a Rafa Márquez, a Ricardo Osorio, Paul Aguilar, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Johnny Magallón y Jorge Torres Nilo, ¿no?
Y como medios lleva a Gerardo Torrado, a Pablo Barrera, Israel Castro, a Giovanni Dos Santos, a Andrés Guardado, al Venado Medina. Y arriba lleva nuevamente al Guille Franco, reaparece Cuauhtémoc Blanco, Carlos Vela, el Chicharito Hernández. ¿Y qué chingados hacía el Bofo Bautista ahí, Jorge, por favor? No tengo la menor idea. El Bofo Bautista, un jugador mediocre, de buenas calidades o cualidades deportivas, pero con una mediocridad mental más grande que la Torre Latino. Mira, deja afuera a tres jugadores. Bueno, yo escogí tres jugadores, quizá no estés de acuerdo conmigo. Uno fue Fernando Barce, otro fue Giovanni Dos Santos, que lo bajan de último minuto, y se nos olvida a No, un pero Giovanni jugador. sí fue. No, Giovanni no fue. A Giovanni lo dejaron afuera en el último momento. De 24 en la lista de 23 ya no fue Giovanni. Perdón, tienes toda la razón. Estoy hablando del hermano. Giovanni De sí fue. Jonathan. De Jonathan. Sí, sí, Me claro. equivoqué de nombre, de Sí, los te hijos de equivocaste Sicilia. de nombre, es correcto. Exacto. Hablaba yo de Jonathan. Tienes toda la razón. Ya hay un jugador que dejan fuera, y lo pongo aquí porque lleva al bofo, ¿no? Aquel que metió el gol con el que México logra pasar al hexagonal final, no sé si tú recuerdes qué delantero, que no, ya me dijiste que no te gustan los jugadores nacionalizados, Neri el Castillo. gol, no, porque Castillo sí nació en México, Ah, tienes no, razón. Buoso, el Toro Buoso fue el que metió el gol contra Canadá para que México pudiera pasar al hexagonal final. Tienes Bien podría haber Vicente estado en Matías. esta lista en lugar del Bofo. Sí, Vicente Matías Buoso. Yo creo que, fíjate que yo creo que ahí fue esto que te comento, porque el tema de que haya ido Ciña no solo me molestó a mí, o sea, molestó a muchos mexicanos. Entonces yo creo que fue un tema político el que no hubieran llevado a Buoso en el sentido de que, oye, pues ¿para qué? O sea, a ver, ¿es verdaderamente un factor diferenciador? No, no lo lleves. Pero tampoco el Bofo, y sí llevaste al Guille Franco, No, que estoy de acuerdo. además, que además te pusiste de necio en que jugara. Ahí se dice que el Guille pues traía conexiones con el mismo promotor que tenía Javier Aguirre. Y bueno, de alguna manera la justificación es que Guille Franco en aquel momento, si recuerdas, jugaba en el West Ham United, bueno, medio jugaba, y bueno, pues eso al menos daba algún pretexto de una internacional dentro de la selección, que además ya llevaba a Carlos Vela, que en aquel momento pasaba una buena racha en el Arsenal. Fíjate, eso no lo mencionaste, pero fíjate, yo creo que esa selección fue a los que más internacionales se había llevado. Giovanni Dos Santos jugaba en el Galatasaray en ese momento. Francisco Rodríguez, el Maza, y Carlos Salcido jugaban en el PSV Eindhoven. Héctor Moreno jugaba en el AZ Alkmaar. Y bueno, Guille Franco en Inglaterra junto con Carlos Vela, ¿no? Cada uno ahí en su equipo. Y bueno, pues se me olvida Andrés Guardado, jugaba en el Depor en La Coruña. No, bueno, pero es que te digo, del Mundial de 2006 para el Mundial de 2010 hubo esa emigración, porque Pavel Pardo jugó en el Stuttgart, fue campeón en el Stuttgart junto con Ricardo Osorio, Y ahí Pablo jugaba todavía Barrera, Osorio, tienes razón, me faltó Osorio y Rafa Márquez, jugaban en el Barça. claro, y estás hablando de que Torrado, pues no sé si ya estaba en México o no, pero había jugado en todos los equipos del mundo, bueno, de España, hasta en el Polideportivo Ejido jugó nuestro amigo, no, de veras, ahí Sí, jugó. sí, estoy de acuerdo. Y también, por ejemplo, el Pablo Barrera, que también estuvo en el West Ham. El West Ham es un equipo de medio pelo. Al Guille Franco lo habían corrido del Villarreal y se había ido al West Ham. Sí, Pero pero bueno, fíjate, eran 9 jugadores que jugaban en el fútbol ya internacional, ¿no? Bueno, que algunos medio jugaban y algunos jugaban, ¿no? Pero ya estaban teniendo roce internacional en el día a día. sí. En ese mundial México empata a 0 con Sudáfrica en el inaugural. Luego le gana a Francia 2-0 y luego pierde con Uruguay con gol de Luis Suárez en el tercer partido por 1-0. México califica en segundo lugar con Oye, qué 4 grupo puntos. tan difícil, ¿eh? Era una Francia muy mala, ¿eh? Una Francia que estuvo completamente No, dividida y pero el grupo era difícil. Con independencia de sí, que no era una buena Francia, el grupo era complicadito, porque tenías al organizador en tu grupo y tenías a Uruguay. sí, Bueno, claro, aunque el organizador, que es el único organizador en la historia de todos los mundiales, que no pasó a la segunda fase, ¿no? no, estoy de acuerdo, pero finalmente tienes un factor ahí de localidad que siempre pesa.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, México juega los octavos de final nuevamente con Argentina. Un partido que no se jugó tan mal al principio, pero hay un error arbitral, si ustedes se acuerdan, un fuera de lugar después de una salida del Conejo y un pase, me parece que es de Messi, para que anote Tevez, y a partir de ahí pues, realmente el equipo se desfonda y acaba perdiendo con Argentina 3-1. Es Argentina que posteriormente es vapuleada por Alemania 4-0. Esa Alemania a su vez pierde con España 1-0 y a la postre fue campeón del mundo. Lo Así es. interesante me parece de este asunto es que hubiera pasado si México hubiera quedado en primer lugar de grupo. Si México hubiera quedado en primer lugar de grupo, hubiera pasado en lugar de Uruguay, le hubiera tocado Corea en octavos, luego Ghana en aquel partido donde Boateng falla el penalti después de la mano de Luis Suárez, un partido realmente muy, muy interesante y Así vale es. mucho la pena si no lo han visto, y pierde en semifinales con Holanda, que a final de cuentas pierde la final con España, ¿no? El camino de México hubiera sido interesante de haber quedado en primer lugar, pero no llevando a un entrenador mediocre como Aguirre, tramposo como Aguirre, que siempre ha sido tramposo y mediocre y completamente, aunque lo defiendan y que digan que es el mejor entrenador de México, es falso. Si estuvo ahora en el Leganés es porque nadie lo quería y por eso se fue al Leganés. Y la realidad es que México, pues cómo pones al Bofo Bautista que corrió más el Conejo Pérez como portero con Argentina que el Bofo en el partido, en ese día que perdimos, ¿no? Muy mal Aguirre, muy mal Carrillo y una selección que se desperdició en una ruta que podría haber sido bastante buena. Yo no coincido del todo. Es decir, sí, no, Aguirre no me parece un entrenador del tamaño que lo quieren hacer ver, pero tampoco me parece tan mal entrenador. Es un cuate de una buena personalidad que te mantiene un vestidor más o menos a raya, lo cual ya en un nivel como porque aquí se supone que juegan las 23 estrellas o van las 23 estrellas de tu país, pues lo más complicado no es la estrategia, lo más complicado es el vestidor, es la unidad. Y me parece que el Vasco en ese sentido no lo hace mal, cosa que, por ejemplo, la Volpe sí, porque la Volpe es muy bueno a nivel técnico y a nivel jóvenes. Él puede manejar muy bien los grupos de jóvenes, pero no los grupos de estrellas. Su ego no le da para eso. Sin embargo, Aguirre, su personalidad sí le da. No coincido del todo contigo, pero sí entiendo tu punto. O sea, no es el gran entrenador que quieren hacer. No vamos a discutir eso porque no se trata de eso. Aguirre vive, la realidad es que Aguirre vive de un campeonato que ganó con el Pachuca de hambre, de un trabajo con el Atlético de Madrid pues de medio pelo. Ya después vimos que Simeone realmente sí llevó al Atlético de Madrid a otros niveles y de unas temporadas pues, razonablemente buenas con el Osasuna, pero la realidad pues estuvo fuera de muchos lugares por sus malos manejos desde el punto de vista de personalidad y de que es un tramposo desde que estaba con el Atlante. Pero bueno, Sí, eso lo claro, digo, platicaremos pero en a ver, otro momento. tocando el punto que decías, si hubiéramos pasado en primer lugar, nosotros hubiéramos ido con Corea del Sur, que me parece ¿Sí? que ahí sí hubiéramos, es muy difícil, pero la lógica indicaría que nosotros también le hubiéramos ganado a Corea del Sur, al igual que lo hizo Uruguay. Tampoco le pasó por encima a Uruguay a Corea, le costó trabajo. Pero No, pero puede ser que lo hubiéramos hecho, ¿no? Puede ser que se hubiera logrado. Ahora, cuando te pones a recordar un mundial antes que te enfrentaste contra un rival de la CONCACAF como Estados Unidos y no le pudiste ganar, pues ya no estoy tan seguro que hubiéramos pasado y hubiéramos llegado contra Holanda a las semifinales, ¿no? No lo sé. estoy de acuerdo, pero no fue un mundial antes. El mundial antes fue con Argentina también. Fue Tienes razón, dos perdóname, mundiales antes dos con antes, el mismo entrenador, que es Aguirre. perdóname, dos antes, es correcto. Pero bueno, repasemos ahora el 2014 para que esto no se nos vaya en el tiempo. El 2014, México fue la penúltima selección en clasificar al Mundial, que se realizó en Brasil por calendarios. Ingresó directamente a la tercera ronda para competir contra Costa Rica, El Salvador y Guyana, terminando invicto, ganando todos sus partidos y pasar al final, ¿no? Aquí hay que recordar que Aguirre deja la selección y recomienda a otro insufrible, que es el Chepo de la Torre, ¿no? En el hexagonal, México empata con Jamaica en México, luego empata a 2 con Honduras en San Pedro Sula.
empata a cero con Estados Unidos y en el Azteca. Mira qué récord llevaba el Chepito, ¿no? Sí, Luego sí. le gana a Jamaica en Kingston, empata a cero con Panamá en Panamá, y con el mismo marcador con Costa Rica en México, para luego perder con Honduras 2-1 y perder con Estados Unidos de visita. Gana a Panamá en México y pierde con Costa Rica de visita para acabar en cuarto lugar, y solamente ayudado por Panamá en Panamá poder ir a la reclasificación con Nueva Zelanda. La verdad es que sí, aquella clasificación al Mundial que se hace con un gol milagroso de chilena de Raúl Jiménez, ¿no? Sí, bueno, es una clasificación en la que hubo 4 entrenadores. Empieza el Chepo, luego le dan un partido a Luis Fernando Tena, que de hecho pierde con Estados Unidos. Vucetich gana uno y pierde el otro, porque gana precisamente el que tú dices contra Panamá con el gol de chilena de Raúl Jiménez, y pierde luego en Costa Rica. Y solamente porque nos echa la mano aquel jugador Susi, ¿no? Creo que se apellida, de Estados Ajá. Unidos, México logra pasar a la reclasificación, la cual es bastante simple contra Nueva Zelanda, ya con el Piojo Herrera al mando, ganando los 2 partidos, tanto en México como en Wellington, ¿no? cinco Una uno verdadera vergüenza. 5-1 y 4-2 respectivamente, ¿no? En el Estadio Azteca 5-1, en Nueva Zelanda 4-2. Yo, la vergüenza es, fíjate, es que es aquí justo donde te comentaba el punto anterior. 4 entrenadores, o sea, ¿qué culpa tiene un entrenador que una cherranfla de mugrosos de 23 mediocres pierda, no sé, cabrón, pierda 2-1 contra Costa Rica? O sea, ¿en serio es culpa del entrenador? Es culpa del entrenador que México, que los jugadores mexicanos, cuando te eliminas contra Jamaica, contra Panamá, contra Honduras, contra Costa Rica, ¿en serio se te complique? O sea, es absurdo y no creo que tenga que ver con el entrenador. Nunca he estado Pues, de acuerdo con eso. no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no veo a un equipo alemán perdiendo con Estonia, ¿no? O perdiendo contra Andorra, ¿no? Que sería el equivalente a San Kitts y Nevis, ¿no? Y México 100 para el Mundial de 74, pues sí perdió contra Trinidad y Tobago en Haití, ¿no? Y yo no creo que eso nunca le vaya a pasar, insisto, a cualquier ejemplo que nos podamos citar, ¿no? La realidad es que pues, el Piojo la toma, le va bien porque le toca lo más fácil, honestamente, y entonces se decanta por Corona, Talavera y Guillermo Ochoa, el Maza Rodríguez, Carlos Salcido, Rafa Márquez, Diego Reyes, Miguel Layún, Héctor Moreno, Miguel Ponce, Paul Aguilar, Héctor Herrera, Marco Fabián, Isaac Brizuela, Andrés Guardado, Javier Aquino, el Gulit Peña, Juan José Vázquez, Raúl Jiménez, Giovanni Dos Santos, Alan Pulido, Javier Hernández y Oribe Peralta. Él tiene un par de desgracias porque tanto el Negrito Medina, que estaba jugando muy, muy bien, y el Chapito Montes se lastiman, y por eso llama a Aquino y a Miguel Ponce. Me parece que es una buena selección. Creo que México jugó bastante bien en este Mundial. Eso te iba a comentar. A ver, para ahí. ¿Qué opinas de esta selección? Yo creo que esta selección, tal vez por el corto tiempo que tuvo el Piojo cuando tomó la selección ya de cara prácticamente al Mundial, ya en los últimos, no me acuerdo si el último o los últimos 2 partidos de la selección, y no le dio tiempo de tener caprichos. Entonces, en realidad llevó, pues ahora sí que lo mejor que tenía a la mano con estas 2 desgracias que bien comentas, ¿no? Mira, yo creo que llevó lo que tenía y la potencialidad de lo que se podía dar. Claro, siempre habrá algún cuestionable, ¿no? Por ejemplo, el Gullit, ¿no? Que si como le gustara la chela, le gustara entrenar, bueno, hubiera sido un fenómeno de jugador, ¿no? Pero Pero Gullit, pues digo, a pesar de que traía ese problema y que, bueno, se reflejó más tarde, porque en ese momento no lo sabíamos, eso se supo después, era un jugador de alta calidad, ahí surgido en las filas de León, si mi memoria no falla. sí, sí, la verdad es que sí, creo que no jugó en ningún partido, creo, pero y lo mismo que el Conejo Brizuela, pero creo que es una buena selección que se ve en sus resultados, ¿no? Le gana a Camerún,
empata con Brasil en una muy buena tarde de Ochoa, le gana a Croacia 3-1, resultado que no es para nada menor, digo, a la postre Croacia un mundial después fue subcampeona del mundo, ¿no? Y contra Holanda, bueno, caramba, ¿qué podemos decir de ese partido contra No era Holanda? México. penal, No, Fede, bueno, no a era ver, penal. a ver. Por supuesto que no era penal, o sea, no era penal. Pero el de Moreno antes, bueno, eran 3 penales en uno, Sí, 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 casi le sí. fractura la tibia. O No, sea, estoy completamente de acuerdo. Finalmente se jugó bien ante una Holanda que llegara hasta semifinales y perdiera en penales contra Argentina. La realidad es que se jugó de tú a... Yo creo que ahí por primera vez vi sacar el pecho a la selección mexicana y jugarle de tú a un grande, ¿no? sí, bueno, se vio tan cerca el poder ganar, realmente el tenerlo tan a la mano. No es el tema del penal, insisto, Moreno había hecho un penalti antes que no se marca. Así es, Y me parece que también hay un error, me parece que es de Aquino, ¿no? En el último gol, en donde no marca correctamente. ¿de Pero acuerdo? bueno, pues la realidad es que se jugó bastante bien y yo sí creo que si tú juegas bien, a la larga los resultados se te tienen que dar, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Si tú Oye, vas mi Fer, jugando bien. no sé si recuerdes que ese mundial, yo me acuerdo si ese partido, pero algunos partidos de ese mundial los vimos juntos. Sí, Ya sí, sí, estábamos sí. chambeando ahí en el mismo lugar, Sí. este, y vimos ahí, no sé si lo vimos juntos, pero algún otro ahí nos juntamos para ver. No, lo vi, yo tengo muy claro que ha sido la única vez que he visto un partido de fútbol en el cine, lo fui a ver ahí al cine, en Arcos Bosques y la verdad es que no me gustó la experiencia, no se las recomiendo, pero ahí fue donde yo vi este juego. Pues lo que más que no te han de haber dejado verlo, eres un maldito sucio, güey. Eso es lo que No, sucede, güey. no, tú crees que estábamos haciendo la suerte del conejo o algo así, pero no, de ninguna manera. Para nada, ¿qué te Eres pasa? un maldito bajo. Pero Estás bueno, mal. sí, un mundial nuevamente donde nos quedamos ahí en el cuarto partido, enfrentando a uno de los grandes. Y bueno, pues ni modo, no era penal, ¿no? No, no era penal, no era penal. Y las piñatas que luego hicieron, de veras somos unos grandes para esas cosas, ¿no? Eran maravillosas las piñatas del clavado de Robin, ¿no? Robin, sí, cómo Sí. no, sí, cómo no. Oye, y pues de 2014 nos saltamos hasta dónde, Fede. Pues nos vamos al 2018, mi querido George. Ese 2018 donde México, pues primero que nada le cuesta mucho trabajo encontrar un entrenador, ¿no? Después acuérdate que se queda Herrera buscando que tuviera dos Oye, ciclos. espérame, Fede. ¿No te parece, y tú que eres un conocedor también del deporte de las tacleadas, ¿no te parece un poco que la selección mexicana es algo así como los Delfines de Miami, que por alguna razón desconozco a fondo cuál, nadie los quiere coachar, nadie se avienta el tiro? Pues mira, yo creo que en el caso de los Delfines de Miami es una presión mediática fuerte de un mercado que no está bien definido, ¿no? O sea, la afición de Miami es demasiado múltiple y eso le da mucha presión, me parece, al equipo, ¿no? No es algo identificado como el que le va a los Steelers o como quien le va a la mejor hasta los Panthers, ¿no? Pues nada más le van los de ahí. En el Y caso de eso lo Miami, vuelve tan complejo como creo que a la selección mexicana también, ¿no? Una eliminatoria con una mentalidad mediocre del mexicano que cuesta mucho trabajo avanzarla, a pesar de que es muy verdaderamente mediocre. Eso mediáticamente crea presiones y te pone en un expo. O sea, México para cualquier entrenador puede ser un gran fracaso. Yo creo que por eso le tienen miedo a la selección mexicana. puede ser, porque paga bien, ¿eh? México paga No, bien. México paga muy bien. El problema También es que está se llena de pone. promotores, ¿no? Mientras México no se quite a Lara, se quite a Carlos Hurtado, se quite a ese tipo de gente que siempre está nada más sopiloteando el puesto, pues estaríamos y seguiremos mal, ¿no? Seguiremos jodidones, ¿no? La realidad es que para este mundial, acuérdense que Herrera, pues se queda, iba a tener 2 ciclos, bueno, no 2 ciclos porque el anterior no lo tuvo, pero digamos 2 mundiales. Y bueno, pues hace la estupidez que hace con Martinoli y a final de cuentas, pues ya todos sabemos que le pega y que lo corre porque lo tenían que correr. O sea, no puede ser que te comportes así teniendo ese puesto.
y pues no había quien quisiera agarrar la selección. Se le ofrecieron a Bielsa, no la quiso tomar, se le ofrecieron al brasileño Scolari, no la quiso tomar. Ya la ola de los proeuropeos dijeron otra vez para que sea como lo de Eriksson, pues no. Entonces les costó mucho trabajo y trajeron para mí a un pésimo entrenador, ¿no? A un cuate como Juan Carlos Osorio, que ha quedado mal en donde ha estado, quedó mal en el Nacional de Medellín no tanto, pero en lo que fue el Chicago Fire, en el Puebla que dirigió aquí le fue muy mal, en Inglaterra le fue mal, luego después de México se fue a Paraguay, le fue mal, es para mí malísimo, y le entregan a la selección y tiene una muy buena primera fase, hay que reconocérselo, porque por fin le logra ganar a Canadá en Edmonton, porque le gana a Estados Unidos en Es Columbus. que, Fede, no podemos hablar de una muy buena primera etapa cuando estás en CONCACAF. O sea, a mí háblame de buenas etapas cuando le ganes a Alemania, Argentina, Brasil. Pero si me dices que le ganamos a Canadá en Canadá, puta cabrón, si ese es un gran logro, pues está bien. Yo creo que ahí justamente está el tema del por qué no optamos ese pinche paso al quinto partido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero Estados Unidos es una selección que venía mejorando, ha venido a la baja, pero Estados Unidos es una selección que venía mejorando desde el 90 y nunca le habías ganado allá en Columbus y este güey le gana. O sea, así como creemos que no es culpa del entrenador, tampoco creo que sea mérito del entrenador, pero la realidad es que ese fue un buen partido. México califica bastante fácil, bastante bien. En primer lugar, por arriba de Costa Rica, Panamá, Honduras, Estados Unidos y Trinidad. Estados Unidos queda fuera de este mundial, lo cual que demuestra que a lo mejor ese triunfo no era tan importante. Y bueno, pues la convocatoria se lleva a Corona, a Ochoa, a Talavera, Hugo Ayala, Salcedo, Rafa Márquez en su último y quinto mundial, Héctor Moreno, Héctor Herrera, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Jonathan Dos Santos, Miguel Ayun, Giovanni Dos Santos, el Tecatito Corona, Andrés Guardado, Javier Aquino, Jesús Gallardo. Y a Marco Fabián, Raúl Jiménez, Carlos Vela, Javier Hernández, Oribe Peralta y el Chucky Lozano, ¿no? Me parece que el problema aquí no fue la convocatoria, sino que tú convocas a alguien por lo que hace en su posición y este señor Osorio, pues estas famosas rotaciones, pues son muy limitadas en su funcionar colectivo, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión. Completamente de acuerdo contigo, sobre todo cuando estás jugando las selecciones. eh, no, el fútbol a nivel de mundiales es diferente que el fútbol a nivel clubes, porque en el fútbol a nivel clubes tú tienes mucho tiempo para preparar a tu equipo, para entender tu esquema de juego. Aquí lo único que tienes que hacer es poner a los jugadores en la mejor posición de la que pudieran jugar en ese momento para aportar en el campo de juego y por supuesto mantener un vestidor sano. Me parece que esas son las dos propuestas fundamentales de un entrenador en una selección de fútbol, soccer. No sé qué opines tú. Bueno, hay que tener un estilo, ¿no? Pero un estilo que tiene que ser consistente con las posiciones que te llevas de cada jugador a la posición a la que lo llevas, ¿no? Estoy Y de el acuerdo. caso, y el caso de Osorio no es así, tan es así que pues luego va a Paraguay, en Paraguay le va muy mal después de que él se quiso vender como si fuera Capello, no lo es, y creo que elegimos mal a una buena generación. Creo que esta generación con otro entrenador hubiera hecho muchas mejores cosas. Tiene un mundial que siempre será recordado por ganarle a Alemania, lo cual es de un mérito enorme, Claro. porque ganarle al campeón del mundo y además ganarle cuando tú nunca lo habías hecho en campo ajeno y en Europa es de gran valor. Luego le ganas a Corea, al cual generalmente le has Ahora, ganado, pero luego eres el... déjame decir algo ahí, Federico. Sí. Híjole, estas son las que luego se complican desde el punto de vista polémico. Le ganas a Alemania 1-0, eso Uh -huh. histórico. Todo el mundo tiraba el ángel de la independencia, pero después a esa misma Alemania, Corea del Sur le gana 2-0. Eso ensucia tu obra de arte, no sé si estés de acuerdo, porque habla más que de una buena actuación tuya, habla de una selección diezmada de Alemania. ¿Qué opinas? Sí, Alemania no jugó nada bien, se le
digamos que fueron demasiado, se le afrancesó en términos no de país, sino de forma de comportamiento, ¿no? El equipo a Joachim Löw ahí en Alemania, la verdad es que Alemania juega muy bien contra Corea. Yo sí recuerdo ese juego y tienen 25 y no meten ninguna, ¿no? Porque si Alemania ganaba ese partido contra Corea, pasaba a Alemania, porque Alemania le había ganado a Suecia. La verdad es que creo que fue una muy mala suerte de esa Alemania. No jugó bien, insisto, se volvieron vedettes algunos, como Müller, como Özil, me parece. Porque México es exhibido contra Suecia, 3-0. Alemania, insisto, no tuvo la mejor suerte ni el mejor mundial, pero México tampoco, más allá de lo que le ganó a Alemania y a Corea, que generalmente le ganas, y luego no mete las manos con Brasil en un juego que realmente jugó muy mal. O sea, nos quedamos a deber otra vez con una selección que era bastante buena en el papel. Oye, y fíjate, nuevamente ahí, si hubieras quedado en primer lugar, hubiera sido contra Suiza en ese cuarto partido, que a la postre Suecia le ganó 1-0 y terminaría en cuartos de final, en el quinto partido, Suecia enfrentando a Inglaterra y perdiendo 2-0. Pero ese pudo haber sido el camino de México, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, la realidad es que no es así. Yo creo que estamos obsesionados por un quinto partido, por eso hicimos este programa, por estos par de programas, por este fatídico cuarto partido que desafortunadamente no logramos pasar. Hemos repasado varias circunstancias, desde jugar bien y perder, desde jugar mal y perder, lo cual es bastante obvio, y hasta un poco de suerte, ¿no? Creo que México ha mejorado mucho. Si ustedes revisan la historia de los mundiales de México, ha mejorado mucho hacia los últimos 25 años, pero le falta convencimiento, le falta mentalidad, le falta, insisto, condición física, no solamente en la parte aeróbica, sino en sus capacidades técnicas, y le falta una identidad. Mientras eso no se logre, México no va a avanzar, y pues también es cierto que nos hemos quedado cerca de no ir, ¿eh? Entonces, aunque hemos avanzado, también hemos retrocedido en ser pues los más grandes en CONCACAF, donde deberíamos de pasar jugando con el equipo femenil, con todo respeto, ¿no? Completamente de acuerdo contigo y para cerrar el programa, o para la parte de mi conclusión, me parece que del lado positivo, bueno, pues somos una de las pocas selecciones, eso habría que investigarlo para algún otro programa, que ha estado clasificada al Mundial en los últimos, desde 1998 o 1994, o sea, de 94 para acá no hemos faltado a ninguna justa, eso no es fácil, creo que solo son 2 o 3 selecciones más los que lo han logrado, eso es bueno. Eso te ayuda a la zona en la que estás, aunque se clasifica de manera mediocre, pero bueno, nos ayuda. Y por otro lado, sí, coincido con todo lo que dices. A mí me parece que lo que más importa, o bueno, de los factores que comentas más importantes a mejorar, es la parte física, de fortaleza física. México tiene una gran condición, tiene una gran capacidad aeróbica, corre mucho, pero en el momento de llegar a los choques, a la potencia, a cuando necesitas la fuerza para un cambio de 40 metros de un lado a otro de la cancha, es donde la potencia del mexicano, y no es porque no se puede, es porque no se preparan, porque no están preparados para eso, no lo hemos podido lograr. Es mi opinión. Coincido contigo. El flaco Menotti tenía una frase que decía que si el equipo es muy rápido y tú le achicas la cancha, es como tener a un caballo corriendo en un cuarto. Entonces tú tienes que tener la estrategia que contrarreste las capacidades del otro y mostrar las tuyas. Y México de repente no es capaz de mostrar sus fortalezas, que las tiene, ¿eh? Pero bueno, esperemos que esto mejore, esperemos que el Mundial de Qatar, que va a ser bien interesante porque se va a jugar en un mes distinto, con interrupciones de los campeonatos, con una renovación de la selección que se espera, que se pueda tener. Ojalá Martino, que es un buen entrenador, lo logre. Se parece más ese perfil del de Menotti, el de Martino, que para mí es la mejor selección en cuanto a su mentalidad, en cuanto a su confianza, y ojalá lo podamos estar viendo, celebrando, y eventualmente haciendo un programa de que México pues no esté en el quinto partido, sino a lo mejor en una final, lo cual sería algo maravilloso para este pueblo que sufre mucho y que necesita de estos triunfos que nos unen y que nos dan certidumbre y nos dan identidad. Sin lugar a Es lo dudas, que yo te puedo decir. así es, sin lugar a dudas, el fútbol siempre es alguna medicina social y sí juega un papel importante, ojalá lo veamos.
Mi Fede, pues terminamos con esto, el segundo programa de del tema del Mundial, del maldito cuarto o del maldito quinto, como le quieras decir. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana con otros temas, mi Fede. Claro que sí, Jorge. Un abrazo y saludos a todos. Gracias y saludos a todos. Hasta luego.